La Biblia es, sin lugar a dudas, un libro que guarda en medio de sus parábolas y relatos un gran número de enseñanzas, las cuales deben ser en muchos casos examinadas un poco más allá de la simple comprensión. Y es que, en ocasiones, las personas acostumbran a darle una interpretación literal a los hechos que allí se comentan, dejando de percibir en totalidad la esencia que les recubre. Es por ello que en esta oportunidad nos tomaremos un pequeño espacio para profundizar en uno de esos relatos que hasta el día de hoy es bastante incomprendido. En esta oportunidad vamos a conversar sobre ese hecho de los tiempos de Jesús, en el cual este Mesías viajó con sus discípulos hasta la región de los Gerasenos, atravesando el mar de Galilea, para entonces conseguirse cara a cara con los enviados del maligno. Y de este encuentro derivaron muchas situaciones, y lo que se cuenta contiene en su centro una gran reflexión, la cual hasta el día de hoy mantiene validez, y nos invita a dejar atrás muchas barreras que nos impiden verdaderamente tomar un camino espiritual y de salvación. Así que vamos a familiarizarnos un poco con el tema, trayendo a colación en esta oportunidad lo que relata Mateo 4, en sus versículos del 1 al 10, donde se cuenta un poco de lo que fue el primer enfrentamiento entre Jesús y el demonio. Y es que cuando se habla de este encuentro de titanes, debemos entender que, para que exista una batalla entre ellos, no es necesario que ambos estén en cuerpo presente uno frente al otro, sino que en esta oportunidad fue uno de los discípulos de Satanás quien se posó frente a los ojos de Jesús. En este pasaje de la Biblia, Jesús llega a la otra orilla del mar de Galilea, situándose en la región de los Gerasenos, y es allí donde se encuentra con dos hombres, los cuales provenían de las rumbas, y según el relato poseían una actitud sumamente agresiva, al punto en que nadie podía transitar por el lugar. Pero esta actitud agresiva de parte de los hombres no tenía un origen distinto de aquello que albergaban dentro de su ser, ya que ambos se encontraban poseídos por espíritus malignos, los cuales les atormentaban y les hacían tener tal actitud. El temor que se tenía de este par de hombres era tal que ninguna persona se atrevía a transitar por el lugar, ya que existía un gran temor de lo que podría pasar si estos lograban capturarte. Sin embargo, al momento en que Jesús se ve cara a cara con estos, además de continuar avanzando confiado, él mismo fue reconocido inmediatamente por los demonios que albergaban los cuerpos humanos de estos hombres, e inmediatamente le nombraron como el Hijo de Dios. Este par de demonios le dicen a Jesús que Él es el Hijo de Dios que viene a torturarlos y expulsarlos. Justo al lado de estos se encontraban una gran cantidad de cerdos, los cuales estaban siendo criados a fines comerciales, y al verlos y acorralados por el Mesías, los demonios pidieron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. Jesús, en medio de su conciencia sobre el destino de los demonios y de aquellos animales, terminó por acceder a su petición, y acto seguido estos demonios abandonaron los cuerpos de los hombres atormentados y procedieron a apoderarse de los cerdos, los cuales rápidamente se alteraron y comenzaron a dirigirse hasta una ladera. Estando allí, fue que estos animales acabaron lanzándose hasta el mar de Galilea, y gracias a su falta de habilidad en el agua, perecieron ahogados. Aquellos que estaban en las cercanías cuidando de estos animales huyeron aterrorizados por la escena que acababan de presenciar, y es que estos animales eran bastantes, pues se estima que había al menos 2000 cerdos en aquel campo, habiendo caído todos al mar. Estas personas se dirigieron a la ciudad y contaron a todos lo que acababan de ver con sus propios ojos, pero incrédulos, los demás hombres se dirigieron hasta aquel lugar para saber si todo lo dicho era verdadero, o si por el contrario se trataba de algún tipo de invento o alucinación. Pero lo que consiguieron al momento de apersonarse no fue otra cosa que a Jesús, completamente en calma, luego de haber libertado las almas y los cuerpos de aquel par de hombres. Y aunque esto era un acto increíble y benéfico, los pobladores de la zona sintieron miedo del Mesías y de su increíble poder, por lo que pidieron a Jesús que se retirara, petición a la que accedió, pero justo antes de retirarse estas almas a las que había ayudado, le rogaron que se quedara con ellos. En este momento, justo antes de su retirada, fue que Jesús les ordenó quedarse, y en muestra de agradecimiento ir hasta las ciudades y contar a todos lo que Dios acababa de hacer por ellos, de cómo por medio de su Hijo les ayuda y les brindó nuevamente un alma en calma.
Pero esta no fue la única vez que se habló de este hecho, pues dentro de la misma Biblia, pero en Lucas 8, versículos del 32 al 39, nos relata esta misma historia. Sin embargo, en medio de esta narrativa, solo se evidencia a un hombre, el cual, como en esta versión, provenía de las tumbas y era atormentado por demonios. Este hombre poseído no solo albergaba dentro de su ser a un espíritu demoníaco, sino que era recipiente para toda una legión, el cual también reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Y aunque hay distintas versiones dentro de la Biblia sobre el mismo hecho, en todas existen factores en común. Uno de ellos es ese reconocimiento que se le da a Jesús como el Hijo de Dios, el cual viene a atormentar estos demonios y expulsarlos, diciendo incluso en alguna de ellas que les expulsaría antes de tiempo. Es decir, que así como este Mesías tenía muy clara su misión, los enviados de Satanás también la tiene, y saben que habrá un tiempo en el que obligatoriamente deberán retirarse de forma definitiva del que se instaura como el reino de Dios en este plano terrenal. Otro de los factores comunes en todas las versiones habla de ese cambio que hubo en el hombre que se conocía como poseído, ya que la comunidad tenía conocimiento de su estado y de las perturbaciones que había en su ser. Pese a esto, no había ni una sola persona que hubiera sido capaz de ayudarle a sanar. Solo correspondía al mismísimo Hijo de Dios venir hasta él a devolverle la paz, esa que le había sido cruelmente arrebatada, siendo obligado a ser violento y accionar en contra de sus similares. Pero luego de que Jesús concedió el permiso para que la legión que habitaba en este hombre se moviera hasta los cerdos, el hombre volvió a su estado natural, mostrando estar sano y equilibrado nuevamente, algo que más que alegrar a la comunidad que le rodeaba, logró espantarlos. Estas historias parecen también coincidir en que al momento en que se le pide a Jesús que se retire y éste va a embarcar para irse del lugar, el hombre que acaba de ser objeto de tan impresionante milagro, el cual es considerado el primer exorcismo, se acerca hasta su Salvador para pedirle que no sea parte de su lado. En Lucas específicamente, habla de que le ruega a este maestro que le permita irse con él de aquel lugar, pero Jesús, muy consciente de lo que debía hacer, le pide que se quede y vaya hasta las ciudades para hablar de Dios, de su amor y de la manera en que le ayudó, valiéndose de su propio Hijo, quien estaba en la tierra llevando ese mensaje de amor de su Padre. También resulta evidente que pese a las diferencias que hay en cada historia, el rechazo de parte de la gente es recurrente, atribuyéndole el mismo a ese temor que sentían de ver el poder del Padre manifestado por medio de su Hijo. Pero más allá de eso, debemos ver la lección que Jesús nos da al ejecutar este acto, imputándole poco la reacción que este pueblo tendría con él, solo por ayudar al que se convertiría en uno de sus súbditos, por amor, por compasión y teniendo como fundamento aquello que representa el mensaje de Dios para todos nosotros. Desde el obrar, vemos a este Mesías educarnos en el amor y la compasión. Sin embargo, muchos critican esa elección que tuvo Jesús de permitir a los demonios acabar con esta gran cantidad de cerdos, cuestionan el mensaje de fondo y se plantean la interrogante de ¿por qué este Mesías entregó estos animales a los demonios que estaban atormentando a aquel hombre? Debemos entender que desde el principio, la comunidad judía tuvo a los cerdos como unos animales impuros o hasta malditos, y la justificación de esto lo podemos conseguir en Levítico 11, versículo 7, donde se deja a estos animales como impuros. Y no solo allí, sino que en Deuteronomio 14, en su versículo 8 también se hace mención de estos animales, dándoles la clasificación de impuros, mostrando como señal de esto las pezuñas de los mismos, pues pese a tener esta parte de su cuerpo dividida, aquellos no rumian, y aunque hoy en día sea una idea tomada como descabellada, era parte de las creencias y de esa sabiduría que profesaba y esparcía ese pueblo, siendo también en apariencia la creencia de Jesús, quien estando consciente de esta cualidad y del destino que igualmente les aguardaba a estos animales, les entregó a los demonios y logró así que estos se destruyeran a sí mismos. Si nos detenemos un segundo, vemos como todo parece engranar a la perfección para que Jesús demuestre la superioridad del poder de su Padre ante las influencias malignas, colocándose en una posición de poder total sobre Sanates y sus discípulas.
Recordemos que además de ser visto y reconocido como Hijo de Dios por estas entidades, aquellas también eran conscientes de su poder, algo que muchos hombres y mujeres aún no podían ver hasta el momento. Es más que obvio al escuchar a estos demonios reaccionar ante Jesús, que existe un tiempo perfecto en que estos enviados del mal serán expulsados de forma definitiva de este plano, y eso ocurrirá por la presencia y prevalencia del reino de Dios. Además, que no ocurrirá por otra persona o fuerza que no sea la de Dios impresa en Jesús, este será quien les atormentará y acabará definitivamente con la influencia que puedan tener sobre la tierra y cualquier cristiano. Es aquí donde vemos que ante las señales de esto, las personas terminan espantadas por la realidad que deberían aceptar y lo que puede derivar de esto, y sacan a Jesús inmediatamente de sus tierras. Esto es algo que no solo ocurre en medio de este relato, sino que también sirve como una demostración del actuar de los humanos ante la idea de Dios y su presencia en nuestra vida, ya que a muchos les asusta sentir la intensidad del amor del Padre y la infinita compasión de su ser hacia nosotros. Pero más que un temor a lo grande que es el poder de Dios, es una postura errada a la idea de renovarnos desde el pensamiento y aceptar los preceptos de nuestro Creador, porque ello implicaría obligatoriamente hacer una renovación en nuestro ser y nuestra vida, sacando de la misma muchas cosas materiales y muchas costumbres a las que estamos fuertemente arraigados. Si desde tu óptica se te hace algo increíble todo esto que te planteo, solo debemos ver de ejemplo a estos hombres que ante la maravilla que acababa de pasar frente a sus ojos, solo optó por salir despavorido hacia la ciudad. También lo vemos en la reacción del pueblo, que ante las pruebas irrefutables de que lo que unos pocos contaron era cierto, solo optaron por pedir a Jesús que se alejara, que abandonara su pueblo, y prefiriendo a estos cerdos y lo que representaban, alejaron al Salvador. Veamos a estos animales como todas las tentaciones, cosas superfluas y actitudes alejadas de Dios que cada uno de nosotros puede tener, en esos vicios y esas cosas que han entrado en nuestras vidas, las cuales nosotros dejamos instalar y posteriormente se nos hace doloroso o difícil la idea de expulsarlas o dejarlas ir por conseguir un nivel de conciencia mayor. Muchos optan por aferrarse a ello, así como este pueblo, poniendo cosas sin valor por encima de Dios y de esa vía que nos da para acercarnos a Él desde la transformación de nuestra vida a una más adecuada a los principios que le rigen. En medio de esa región en la que Jesús ejecutó el que es reconocido como el primer exorcismo, gran parte de su economía estaba volcada en la cría de estos cerdos, los cuales, además de ser el sustento de muchas familias, representaban ese factor vital en la alimentación de la población. Es por ello que al ver cómo todos sus animales se lanzaron a las aguas para perecer, motivados a ese permiso de Jesús hacia los demonios, su primer impulso fue el de alejar a este maestro, pensando que de alguna manera les estaba haciendo daños, cuando debemos entender este suceso como una parte importante y hasta primordial de la transformación de la región. En lugar de pensar que Dios había enviado a su Hijo para perjudicarles, debemos evaluar que de no ser por esa acción, los demonios que habían tomado a este hombre para atormentarlo no habrían visto su fin, y es pobre alma, habría perecido ante la influencia del maligno. Pero esta comunidad decidió poner a los cerdos muy por encima de las almas, es decir, que prefirieron alejar aquello que le hacía bien al hombre solo por mantener a estos animales, los cuales, de acuerdo al sentido que le damos a esta parábola, no son simples cerdos, sino que representan las tentaciones, los placeres y demás cosas terrenales que no ayudan al vínculo que debemos desarrollar con Dios. Desde este punto de vista es que vemos la ejemplificación de lo que ocurre comúnmente cuando se habla de Dios y del acceso a esa vida regida por sus principios, la cual es la única vía para ser salvados. Algo más que muchos no perciben al escuchar o leer esta anécdota es la similitud que hay entre cada uno de nosotros con este pueblo asustado, que por su propia mano aleja al Maestro de nuestras vidas. Asimismo ocurre con nosotros, que por mantenernos aferrados a ideas, acciones y cosas sin valor, vamos alejando con nuestra propia mano a Dios de nuestras vidas y perdemos por nuestras propias acciones
esa vida y esa realidad repleta de luz, amor, comprensión y de todo lo buena que la presencia de Dios trae consigo. ¿Algunas veces te has sentado a pensar que el Padre te ha abandonado en medio de alguna prueba o situación de tu vida? Si la respuesta es positiva, es el momento perfecto para que evalúes si en ese punto, o incluso hoy en día, tu persona tiene acciones que le dicen a Dios que salga de tu vida. Se nos creó con libre albedrío para que pudiéramos ser capaces de razonar y decidir qué es aquello que deseamos mantener en nuestras vidas. Asimismo, tenemos la potestad de decir qué es aquello que queremos alejar. Pero es en medio de esta facultad que se nos ha concedido que muchos terminan fallando y sacan por completo la presencia del Padre de nuestras vidas y realidades, dejando que en ellas se instalen todas las energías y cosas contrarias del mismo, y haciéndonos vulnerables ante Satanás y sus enviados. No seamos como los protagonistas de esta historia, quienes pusieron a unos cerdos por encima del Salvador y del plan que seguía para beneficiarnos. Aprendamos a confiar en el plan de Dios y dejemos que éste transforme nuestras vidas, porque incluso en Romanos 12, en sus versículos 1 y 2, Pedro se dirige a los cristianos y les motiva a no quedarse solo con lo que este mundo ofrece, sino que por el contrario acepten esa transformación que Dios les brinda. Una transformación que obligatoriamente debe comenzar por sus mentes, dándoles la capacidad de discernir realmente en todo momento cuál es la voluntad del Padre para nosotros y en todo particular. Y desde ese nuevo nivel de conciencia y discernimiento es que la persona accionará para limpiar su vida, su realidad y su alma, dejando espacio para que sea inundado por la promesa del Padre y el sustento que solo Él brinda a las almas. No dejemos por fuera el hecho de que Jesús, en medio de este relato, nos muestra cómo trasciende de las barreras y los límites de países y etnias, demostrándose que la grandeza de Dios es de acceso total para cada uno de nosotros. No existe una frontera que delimite la gracia del Padre para con todas y cada una de las almas que habitan en esta tierra. Todo hombre y mujeres puede en cualquier momento acceder al Padre, llenarse de su misericordia y amor. Esto es algo que Pedro logró comprender y nos lo reafirma en Hechos 10, donde habla de cómo este discípulo tuvo una visión que le hizo entender que el Evangelio no era solo para los judíos, sino que fue diseñado para ser llevado a lo largo y ancho del mundo, tocando todos los pueblos y a todas las personas, indistintamente de cosas como su gentilicio, color de piel o edad. El Evangelio y la palabra y sabiduría del Padre puede ser parte de su vida y nutrir su alma. Desde allí también comprendemos el gran amor de nuestro Creador, quien ante la incredulidad envió a su Hijo para abrirnos los ojos ante su presencia, y de esta manera que todos pudieran arrepentirse y volver su vida hacia Dios, consiguiendo por medio de esto la salvación y todo aquello que guarda el Padre para la humanidad. Todo lo conversado nos reafirma que, en efecto, no hay persona que pueda alejarnos del Padre más que nosotros mismos, por lo que para cerrar, deseamos dejar una pregunta al aire, y es la siguiente: ¿cuáles son esas acciones que reconocer en tu persona que sientes te alejan del Padre? Desde esta respuesta se pueden abrir las puertas de tu mente a la transformación de tu persona. Y si tienes algún conocimiento adicional al que aquí he compartido sobre esta u otra historia bíblica, déjame saberlo en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para acceder a nuestros siguientes encuentros. Tampoco dejes de regalarme un like si te ha gustado la información compartida. Nos veremos muy pronto en una nueva edición.